Período Devónico. El período devónico es el tercer período de la era paleozoica. Cuando empezaba el período devónico, hace unos 416 millones de años, el planeta estaba cambiando su apariencia. El gran supercontinente de Gondwana se dirigía gradualmente hacia el norte, alejándose del polo sur, y empezó a formarse un segundo supercontinente que se extendía por el ecuador, conocido como Euroamérica o la Eurasia. Se creó por el encuentro de zonas de América del Norte, norte de Europa, Rusia y Groenlandia. El Devónico parte de la era paleozoica. También se conoce como la edad de los peces, ya que produjo una considerable variedad de estos. En el período devónico se desarrollan muchas plantas parenquimatosas. Ya había musgos y hepáticas, y aumenta la diversidad de esporas triletas, produciéndose una fuerte radiación de plantas vasculares. Además, surgen los riniófitos, o al menos es en este periodo en el que se encuentran sus primeros fósiles. Durante esta etapa, la vegetación se concentra en torno a los cursos del agua. Los paisajes se van haciendo más complejos y variados, con un estrato herbáceo y un pequeño dosel formado por trimerófitos. El clima era cálido y seco en su mayoría. En todo el mundo, el nivel de agua de los océanos y los mares fue alta. El período devónico consta de unos niveles de agua altos, con una concentración de oxígeno atmosférico aproximadamente 20% menor a la actual. Tiktaalik es un pez sarcopterigio del período devónico tardío, con muchas características de los tetrápodos, por lo que es considerado un importante fósil transicional. Anatomía a favor. Dientes afilados, era un animal de agua y tierra, tenía cuello, aletas como brazos, tenía codo, hombro y partes de la muñeca que funcionaban como los primeros animales terrestres. Su cuello podía moverse independientemente de su cuerpo, lo que para otros peces era imposible. Anatomía en contra, sus ojos están mal ubicados, ya que siempre tenía que encontrarse al fondo del mar para no ser depredado. A juzgar por su dentadura tan afilada, se deduce que era un animal carnívoro. El Tiktaalik, desde sus inicios, a pesar de ser un animal acuático, salía a la superficie. La evolución del Tiktaalik demoró 360 millones de años. Pasó de ser un animal acuático a uno terrestre completamente. Su cola dejó de ser una aleta y sus otras aletas pasaron a ser patas. Este pez de aguas profundas posiblemente habitó en riberas. En temporada de reproducción debió comportarse más como un anfibio que como un pez, juntándose macho y hembra para depositar sus huevos en la orilla de un pantano o lago aislado. De los huevos emergían pequeños alevines que vivirían en el agua hasta que desarrollasen sus pulmones y extremidades. Los fósiles del Tiktaalik fueron encontrados en la isla de Ellesmere, en Canadá. Dunkleosteus ha sido uno de los depredadores más fieros y mortales que han existido. Anatomía a favor. Su gran tamaño, mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Dunkleosteus ha sido uno de los depredadores más peligrosos en la existencia, con hasta 6 metros de largo y 1 tonelada de peso. Este cazador estuvo al tope de la cadena alimentaria de su ambiente. Por esta razón, no consideramos parte de su anatomía en contra. A juzgar por sus enormes mandíbulas, se infiere que probablemente depredaba toda clase de fauna. Incluso, algunos estudios afirman que era un animal caníbal. El Dunkleosteus no presentó ningún cambio en todo el tiempo que estuvo en la Tierra, por lo tanto no posee evolución. Este gran depredador posiblemente habitó en profundos mares. Aunque tenían territorios muy extensos, en la época de apareamiento estos desaparecían. Tras esto, se reunían en aguas poco profundas, como atolones y bahías, para depositar los huevos. Seguramente no tardaban mucho en nacer y aventurarse mar adentro, pues había muchos depredadores como euriptéridos de pequeño tamaño, tiburones o incluso ellos mismos.
Tras la época de apareamiento volvían a aparecer los territorios, con los que había muchas peleas. Los perdedores se convertían en alimento de las crías. Se han hallado numerosos fósiles del Dunkleosteus en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Generalizando, la era paleozoica es una era muy importante, ya que a principios del Paleozoico todos los seres vivos eran acuáticos, ni uno solo vivía en tierra firme, ni siquiera las plantas. Hacia finales del Paleozoico la vida había avanzado tanto que varios seres habían logrado conquistar la tierra firme. Centrándonos en el periodo devónico, podemos notar que fue un periodo donde muchos peces evolucionaron notablemente. Comienzan a emerger del mar los primeros vertebrados, peces pulmonados capaces de respirar fuera del agua y poseedores de aletas pedunculadas que les proporcionan un desgarbado pero útil modo de movilizarse en tierra, los cuales pueden permanecer al menos durante cortos periodos fuera del agua, lo cual a menudo es suficiente para llegar a otros lagos. En el transcurso del tiempo, las aletas pedunculadas se transformaron en soportes más eficaces para caminar por tierra, llegando a convertirse en las 4 extremidades. Estas eran formaciones primitivas, formadas por 2 partes principales y terminadas en varios dedos. Se convierten en el modelo básico a seguir por los vertebrados terrestres. Podemos notar como, por ejemplo, el Tiktaalik pasó de ser un animal acuático, a pesar de poseer pulmones, a desarrollar patas con el paso del tiempo, y lograr transformarse en un animal terrestre, siendo el primer ejemplar parecido a lo que hoy conocemos como un cocodrilo. Gracias a esto podemos decir que el periodo devónico fue un periodo muy importante para el desarrollo y la evolución de muchas especies.